Eh, Feliz año a todos, bienvenidos. Iniciamos este año 2026 la sección de salud y bienestar en la que se estrena. Esperemos empezar el año con buen pie. El tema elegido fue hablar sobre el colesterol. Es algo que siempre está en el ambiente, pero después de una fiesta navideña como hemos pasado, supongo que habrá aumentado nuestro índice de preocupación hacia el colesterol. ¿eh? Casi de lo que más problema tuve cuando me enfrenté aquí a la conferencia esta es ponerle un título que ni engañase ni tergiversase la realidad. Entonces se me ocurrió eso de aliado y enemigo. Enemigo sabéis por qué, ¿verdad? No hace falta que lo diga, la sociedad está muy sensibilizada con el colesterol, como un factor de riesgo cardiovascular importante. Pero la ciencia no está muy de acuerdo con esa estrategia y de hecho he puesto esto por si alguno quería leerlo mientras que empezábamos, pero ya enseguida vamos a iniciar toda esta conferencia. Lo primero que tenemos que saber es que el colesterol es una molécula que fabricamos nosotros. Hasta el 75 u 80% del colesterol que yo necesito, que puede ser entre 800 y a lo mejor 1,5 gramos, entre 0,8 y 1,5 gramos de colesterol, es lo que una persona adulta necesita. Pues el 80, incluso hay quien dice que hasta el 85% lo fabricamos nosotros. El resto es a través de la dieta. Y eso te ha puesto como muy llamativo. ¿Y por qué digo esto? Si yo fabrico colesterol, si mi hígado es el encargado de fabricar el colesterol, es porque yo lo necesito. Entonces, si necesito el colesterol, esa guerra contra él es lo que yo no termino de entender. Porque el mensaje que sí nos ha calado a toda la sociedad es que si está el colesterol alto, hay que tomar una pastillita. Y ahí entramos en la familia de las estatinas, que es el medicamento que más se utiliza a la hora de valorar el colesterol. El objetivo de estas pastillas, ¿cuál es? Bajar el colesterol total y bajar el colesterol llamado malo. Y ese objetivo lo cumple muy bien, ahí no hay duda. Como medicamento es un buen medicamento para bajar los niveles de colesterol total y de colesterol malo, conocido como el LDL. Y el consentimiento científico, el consenso científico que existe es que las lipoproteínas llamadas LDL son aterogénicas, van a producir ateromas, van a producir colapsos en el interior de la arteria y por eso se trata de luchar contra ellas. Y también se llega a la conclusión de que si bajamos esos niveles de colesterol total y de LDL, reducimos la enfermedad cardiovascular. Y ahí es donde yo discrepo. Eso realmente no es así. No porque bajemos el colesterol total y el colesterol LDL se reduce significativamente el riesgo cardiovascular, porque entran otros muchísimos parámetros que a veces no se tienen en cuenta. Como he dicho, la efectividad de los tratamientos para bajar el colesterol, estas cifras, no tiene dudas, es indudable. Lo que se cuestiona es si realmente estamos empleando convenientemente esta estrategia que hay contra el colesterol. ¿Y de dónde viene todo esto? Bueno, todo esto parte de un americano, Ansel Keys, vivió 100 años, fisiólogo. Este señor fue el que definió lo de estilo mediterráneo, de donde luego deriva la dieta mediterránea, que él presume o presumió de haberla seguido durante toda su vida y de hecho llegó a vivir 100 años, ¿no? Bien, este hombre en el año 58 del siglo pasado publica un libro que se llama Estudio de los 7 condados. Elige 7 países, ven lo que comen en esos países y relaciona la dieta con la incidencia de enfermedad cardiovascular. Pero claro, él investiga no solo 7 países, investiga muchísimos países y luego solo publica 7. Ya de entrada había un sesgamiento de la realidad. Publica países, algunos de la dieta mediterránea, como Italia y Grecia, y otros tan distintos a nuestra dieta como puede ser Japón o Estados Unidos, ¿no? Finlandia y Holanda. Bien, lo que se interpreta de esa publicación que hace es que cambia el concepto que tenemos hasta entonces del consumo de grasas, del consumo de colesterol y de la enfermedad cardiovascular. Y llega a una conclusión: hacer bajar el colesterol reduce el riesgo de enfermedad cardiovascular. Esa es la conclusión a la que se trata de llegar. O que se confunda la población y que, digamos, domine a partir de entonces. Esa hipótesis jamás fue demostrada.
Jamás se demostró que bajando el colesterol se reducía la enfermedad cardiovascular. Pero hubo, como siempre, algún listo que se aprovecha de la situación. En este caso, la industria cerealística, la industria azucarera, empezó a cambiar el concepto, por ejemplo, del desayuno americano, pasando los huevos con bacon a los Kellogg's, o a meter mucho azúcar en la dieta. Y también empieza la carrera de los medicamentos hipolipemiantes. A veces las coincidencias ocurren. Yo ya con la edad que tengo y lo que más o menos leo, veo y vivo, en salud y en enfermedad las cosas casi nunca coinciden. O sea, este estudio sale justamente cuando se están empezando a investigar medicamentos para bajar el colesterol. No sé si hubo una relación entre ellos o no. Lo que sí se sabe es que reducir el colesterol con dieta o con medicación realmente no reduce la mortalidad. Hablando de la historia de estos medicamentos, ya en el año 55 se empezó a tratar con vitamina B3, que bajaba el colesterol, pero tenía muchos efectos secundarios. Y tampoco evitaba tanto ese riesgo por fallecimiento. Luego aparecen a los pocos años los fibratos. En el año 65, 7 años después de aparecer en el mercado los fibratos, se hace un estudio y se le dan fibratos a unas personas y a un grupo de control se le dan unas cápsulas con aceite de oliva. Al cabo de 5 años de estudio se ve que han muerto más personas con tratamiento de fibratos que con aceite de oliva. Y no estaban tratándose con aceite de oliva, porque simplemente tomaban una capsulita, o sea, una cantidad ínfima, era para un efecto placebo. Luego, año 73, aparece la colesterilamida, una resina que también reducía mucho el colesterol, lo que pasa que era intomable, de sabor y de desagradable, y tampoco demostró que había una reducción clara de la enfermedad o la muerte por eventos cardiovasculares. En los años 80 aparecen las famosas estatinas, no nos vamos a parar mucho porque hablaré de ellas más tarde, y con el paso de los años todas sus familiares. Como sabéis, hay estatinas, cimbastatinas, pravastatina, hay una familia muy extensa de ellas. En el año 2002, ya en este siglo, aparece el ezetimiba, que es otro medicamento que en comparaciones con las estatinas, pues demuestran que ambos son válidos para bajar el colesterol, el total y el LDL, pero sin embargo, cuando se tomaba solamente la ezetimiba, pues aumentaba la capa de grosor de los ateromas. A pesar de que el medicamento, digamos, luchaba o combatía esa molécula que tiene la capacidad de formar trombos, en este caso se producía un mayor grosor de las placas de ateroma. Bien, ¿y qué funciones tiene el colesterol en el organismo? ¿Por qué le tenemos esa batalla cuando tiene su función en nuestro organismo? Por ejemplo, forma parte de todas las membranas de cada una de nuestras células. En una envuelta de una capa grasa, ahí está formando parte del colesterol. Le da elasticidad a la célula, de forma que esa elasticidad hace que se maneje mejor en el medio, que permite la transferencia de nutrientes del exterior hacia el interior de la célula y de desechos del interior de la célula hacia el exterior. Si yo tengo poco colesterol, estoy viendo comprometida mi capa de la membrana celular. También el colesterol es precursor de, por ejemplo, hormonas. Las hormonas de tipo corticosteroideas, como pueden ser las hormonas sexuales, caso de los estrógenos en la mujer, caso de la testosterona en el hombre, el cortisol, mal llamada hormona del estrés, o la aldosterona, que es la hormona que regula en nosotros los líquidos y la sal, todas dependen del colesterol. Tiene que haber colesterol para que sea precursor de que esas hormonas se pongan en funcionamiento. También es precursor de un ácido, que gracias a ese yo puedo metabolizar mejor las grasas. Si tengo poco colesterol, veo comprometida esa función. Y por supuesto, tiene mucho que ver y es precursor de la vitamina D, que no es una vitamina, es una hormona. Lo único que se inventó en el momento de la vitamina y se le colocó ese nombre. Pero luego se ha demostrado que tiene funciones de hormona. Tanto es así que interviene hasta en 250 procesos metabólicos de nuestro organismo. Fijaros la importancia de la vitamina D. Y, paréntesis aparte, hay déficit de vitamina D en la población general española. ¿Y qué hay que hacer? Tomar el sol y tener un nivel de colesterol adecuado para que el sol reconvierta ese colesterol en vitamina D, pasando por hígado, pasando por riñones, etcétera, etcétera.
Y no tenemos que olvidar que nuestro cerebro demanda el 25% del colesterol total que hay en mi organismo para funcionar bien. Y ya que hablamos de colesterol, pues vamos a hablar de esas lipoproteínas, las LDL y las HDL, que lo que hacen es transportar el colesterol. Llamamos lipoproteínas LDL o malas a las que llevan el colesterol desde el hígado hasta la célula. Y llamamos lipoproteínas buenas o las HDLs las que llevan el colesterol desde la célula hasta el hígado. Allí el colesterol se va a reciclar o se va a terminar eliminando por heces. Luego existen otros lipoproteínas como la VLDL que transporta colesterol y triglicéridos, las IDL, etcétera, etcétera. Pero realmente son transportadoras de moléculas de colesterol. Bueno, ¿a qué nos exponemos si reducimos el colesterol tantísimo como las autoridades sanitarias nos sugieren? Pues se reduce el funcionamiento de receptores de insulina, de modo que aumenta mi probabilidad de que yo haga una intolerancia a la glucosa, haga una resistencia a la insulina y, consecuentemente, pueda desembocar en una prediabetes o incluso en una diabetes. Los estudios demuestran que las estatinas aumentan el riesgo de diabetes. Eso está demostrado, siendo la diabetes un factor de riesgo cardiovascular muy importante. También aumentan el riesgo de que de inmunodepresión mi sistema inmunológico no está tan bien o está deficitario, así como el envejecimiento más acelerado. También reduce la actividad de receptores neurotransmisores del cerebro, de modo que me permiten estar menos atento y memorizar peor. Y tiene consecuencias tanto en la emisión como en la recepción, como en la transmisión de ideas, de pensamientos, etcétera, etcétera. Como altera la capacidad de muchas de las membranas, pues también altera la capacidad de muchas funciones que tengan que ver con esas membranas celulares, ya sea en el transporte de nutrientes o en la comunicación entre los órganos. De modo que no se trata de bajar el colesterol sí o sí y siempre, sino que de preguntarnos a quién realmente hay que bajar el colesterol, cuánto habría que bajarlo, a qué coste y a cambio de qué. Porque lo que no hay ninguna duda y la evidencia es muy firme y muy sólida es que las estatinas en personas con un riesgo cardiovascular alto funcionan muy bien y evitan infartos y evitan ictus en personas con riesgo cardiovascular alto. Pero en quienes estén en el rango de peso normal, con un buen porcentaje de grasa, con un perímetro de cintura normal, sea una persona activa, haga una dieta saludable, no sufra de estrés crónico y lo único que tiene es el colesterol alto, ¿hay necesidad de que a esa persona también haya que bajar el colesterol cuando no tiene ningún riesgo cardiovascular alrededor de él, solo y exclusivamente que tenga el colesterol un poco alto? Y por ahí va la crítica científica, claro. Luego existe otra cosa, que es la causalidad inversa. ¿Qué significa esto? Pues que en ciertos contextos, por ejemplo, y aquí ya todos tenemos una edad de envejecimiento, de acercarnos a una edad de una mayor madurez, puede hacer que el colesterol esté siempre alto, pero por una cosa de la edad, o bien enfermedades crónicas que alteren el metabolismo del colesterol, pero que no suponen un riesgo metabólico, suponen un riesgo la enfermedad que está alterando eso, no el colesterol como tal. Esta diapositiva veis que está dividida en dos y en la otra parte aparecen los niveles que se consideran normales hoy a nivel del colesterol. Se trabaja para tener el colesterol total por debajo de 200 miligramos, para que el LDL, el colesterol malo, esté también por debajo de 100 miligramos por decilitro, el colesterol bueno, que esté entre 40 y 60 miligramos por decilitro, y los triglicéridos por debajo de 150 miligramos. Este es el objetivo que se pretende siempre alcanzar. Estandarizado, da igual que usted tenga 18, que 48, que 68, que 88. Y yo creo que depende de la edad, tendremos unas necesidades o tendremos otras. Para que vean cómo el lenguaje también nos puede llegar a afectar, ahí se define el colesterol como la grasa que se encuentra en la sangre. Ojo,
cuando realmente sería mucho más correcto decir, es una de las grasas que se encuentran en la sangre. El definirla como una de las grasas que se encuentran en la sangre parece que la hace menos dañina, ¿no? Sin embargo, se define como la grasa que está presente en la sangre. ¿Se está aplicando la evidencia científica de una forma óptima? Bueno, pues la crítica científica se centra sobre todo en 4 desajustes que son claves. Por un lado, el desequilibrio. Prima el sobretratamiento en personas con bajo riesgo e infravalora los casos de alto riesgo. No se terminan de tratar los de alto riesgo, sin embargo al bajo riesgo se le está dando pastillas a diestro y siniestro. Luego la ceguera. ¿Qué significa esto? Pues que se está centrado todo en bajar el colesterol y el LDL y se ignoran otra serie de parámetros que también tienen mucho que ver. Colesterol no HDL, las ApoB, la lipoproteína A, los triglicéridos, prácticamente no se tienen en cuenta y por lo único que se está peleando es por bajar el colesterol y el LDL. La tercera crítica es sobre lo que se conoce como la barrera, que es el coste-efectividad. Se está gastando mucho dinero en tratamientos para el colesterol y son realmente poco eficientes y poco eficaces. Y no digo nada con lo que está por venir, los nuevos tratamientos que ya se disparan, por supuesto, en comparación en precio con los que tenemos ahora. Y por último, la última crítica sería la miopía, que el foco está puesto en el individuo en vez de la colectividad. Cuando se sabe que cuando se actúa sobre la colectividad, el rendimiento y la efectividad es mayor. Y aquí una frase que está subrayada porque creo que describe muy bien la situación en la que estamos. La eficacia de un fármaco no es garantía de que sea una estrategia perfecta. Y el fármaco, como tal, sin duda, es eficaz para bajar lo que tiene que bajar. Ahora, ¿esa es la estrategia para combatir la enfermedad cardiovascular? Cuando hablamos de desequilibrio, bueno, tratamientos para el colesterol, ya decía que íbamos a parar un poquito más. Ahí tenemos una familia que son 2, 4, 6, 7 modalidades de estatinas. Cada una tiene un objetivo, cada una atacan a una forma u otra, pero todas, en definitiva, como objetivo tienen bajar el colesterol total o LDL y triglicéridos. En cuanto a estatinas, en prevención primaria, en población general, vamos a ver los beneficios y las críticas que tiene. En el aspecto de la eficacia, y ahí hay estudios en metaanálisis y revisiones sistemáticas de muchas publicaciones que hay, los principios a los que se llega es que en la enfermedad cardiovascular, el infarto y el ictus, el beneficio absoluto es modesto. Y cuando el riesgo es bajo o moderado, el beneficio es modesto. La crítica general, ¿qué dice? La crítica científica, que posiblemente estemos ante un sobretratamiento si se extiende a todo el que plantee un bajo riesgo. Sobre todo en ancianos frágiles es cuando más se da. En cuanto a los efectos adversos, los principales hallazgos que dicen que, bueno, que puede haber unos trastornos leves de síntomas musculares, alteración hepática y renal, miopatía grave, rara, que no son grandes riesgos, pero cuando el beneficio es óptimo, pero ese riesgo, aunque sea pequeño, al ser tan poco relevante el beneficio absoluto de estos medicamentos, pues no compensa. En personas mayores de 75 años, sin enfermedad cardiovascular previa, el beneficio está menos claro y la evidencia es muy heterogénea. Hay estudios que hablan que bien y estudios que hablan que mal. La crítica científica que dice que hay una necesidad de tomar decisiones individualizadas, personalizadas, evitar el prescribir la medicación por si acaso. Porque si yo me tengo que tomar una pastilla por si acaso, tendría que estar todo el día tomando cosas por si acaso. Entonces, el por si acaso no es un razonamiento médico. Y en cuanto a la adherencia o al efecto nocebo, pues hay una alta discontinuación. La gente no sigue los tratamientos a rajatabla, me lo tomo una temporada y otra no. No hay una cosa como muy estricta. Y parte del dolor muscular puede ser atribuible al nocebo. ¿Nocebo qué significa? Que si yo sé que si me tomo esta pastilla me va a dar un dolor muscular,
cualquier dolor muscular que yo tenga a partir de tomármela, la atribuyo a la pastilla, sea o no cierto, ¿no? La crítica científica, que hace falta estrategias sistemáticas sobre la población general para mejorar la adherencia y el manejo de los síntomas que tengan relación con la enfermedad cardiovascular. Lo que sí, aparte de bajar el colesterol LDL y el colesterol total, que lo hacen también las estatinas, y ahí sí hay un beneficio frente al riesgo cardiovascular, es que producen un aumento del óxido nítrico. ¿eh? Y sabemos que el óxido nítrico es vasodilatador y es anticoagulante. Y ahí está el posible efecto beneficioso de las estatinas frente a la enfermedad cardiovascular. Pero también hay otras muchas fuentes de óxido nítrico, que puede ser desde hacer ejercicio físico hasta tomar el sol, hacer una buena dieta, o el chocolate negro o el vino tinto. Todos son fuentes de óxido nítrico si tenemos que recurrir a los medicamentos que estamos hablando, porque tienen sus efectos secundarios, náusea, vómitos, dolor, molestias en músculos, en articulaciones, gases, diarrea. Todos esos son efectos secundarios que surgen, que nos vamos adaptando a ellos y que con el tiempo van pasando y dejan de ser una molestia. Y no tiene por qué aparecer siempre. Algunos son incluso más graves. Por ejemplo, el caso de, como dije antes, predisposición a la diabetes, confusión y pérdida de memoria, presencia de mareos y daño a nivel de músculo, hígado y riñón. Y estos efectos secundarios son más probables que surjan cuando se es mujer, cuando se es mayor de 65 años, en personas con cuerpos pequeñitos, en diabéticos del tipo 1 o 2 que estén sometidos a la medicación, en polimedicados ya para bajar el colesterol, que hay que darle más, o bien modalidades, o bien cantidades mayores de estatinas. Y también estos efectos secundarios son más probables cuando hay una existencia de enfermedad hepática o renal previa o un consumo habitual de alcohol. Perdón. Se hizo una evaluación de la asociación entre la reducción del colesterol LDL, el colesterol malo, y los efectos relativos y absolutos del tratamiento con estatina. Una revisión sistemática y un metaanálisis publicado en JAMA, que es una revista de alto impacto y no tiene demasiado tiempo el estudio. Bien, se preguntaba, ¿cuál es la asociación entre las reducciones inducidas por estatinas sobre el colesterol malo y las reducciones absolutas y relativas en resultados clínicos individuales? O sea, mortalidad por todas las causas, infarto agudo de miocardio y ACVs o ictus. ¿La conclusión cuál fue? La investigación reveló que el riesgo o la reducción del riesgo absoluto que producen las estatinas parece ser modesto en comparación con la reducción del riesgo relativo. Los hallazgos fueron inconsistentes y no concluyentes. Con respecto a la asociación entre la magnitud de reducir el colesterol malo por el tratamiento de estatina y la mortalidad por cualquier causa, infartos de miocardio o ictus. O sea, no vieron que hubiese una gran relación entre ellos. ¿Y el coste de bajar el colesterol cuál es? Bueno, podemos hablar de un concepto que es el NNT. Es el número necesario a tratar para evitar algo. En el caso del colesterol nos preguntan, ¿a cuántas personas sin riesgo cardiovascular, solamente con el colesterol alto, hay que darle una pastilla al día para evitar un infarto? Pues habría que darle durante 5 años a 100 personas una pastilla diaria para evitar un solo infarto. Por lo que estamos viendo, el costo-efectividad es bastante bajo, ¿verdad? Porque invertimos mucho dinero en estatinas durante mucho tiempo y durante muchísima gente para solo poder evitar un infarto de cada 100 individuos. Por tanto, estamos ante un riesgo de sobretratamiento. El beneficio absoluto es pequeño y el coeficiente coste-efectividad es negativo. Además de que se acompañan de efectos secundarios, de que en personas mayores de 75 años sin evento cardiovascular habría que individualizar mucho el tratamiento, y en RICA, que es una encuesta nacional sobre riesgo cardiovascular,
Por ejemplo, para que tengamos una idea, dice que en España el 50% de la población tiene colesterol por encima de 200 miligramos de decilitro y de ese 50% el 24% está sometido al consumo de estatinas. O sea, que estamos hablando de una población de unos 6 millones de habitantes en este país que toman a diario las estatinas. Si lo trasladamos a una ciudad como Jerez, pues tenemos alrededor de los 35.000. Aquí hay otros estudios que también nos ponen en evidencia las directivas o las directrices que se están empleando. Hay unas nuevas directrices que se publicaron en una especie de consenso de asociaciones científicas. Decía, ningún ensayo con estatinas ha tenido éxito en reducir la mortalidad en mujeres, en personas mayores o en diabéticos. Y la reducción del colesterol con estatinas se ha asociado con sus efectos secundarios. O también otro que decía, el colesterol malo no causa enfermedad cardiovascular. Una revisión exhaustiva de la literatura. Y el comentario de los expertos es que en toda esa búsqueda que habían hecho, habían encontrado muchos errores en las publicaciones para tratar de justificar los tratamientos con estatinas, pero que no tienen consistencia suficiente. Hemos visto el sobretratamiento. Ahora vamos a ver la ceguera. ¿La ceguera qué significa? Pues estamos viendo la punta del iceberg. Estamos viendo solamente que la enfermedad cardiovascular, la culpable es el colesterol y el LDL. Y como en todo iceberg, luego hay una gran masa debajo donde están realmente también los causantes. Y ahí hablábamos del colesterol no HDL, de la ApoB, de la lipoproteína A, de la inflamación crónica de bajo grado, de la que se habla poco, del estilo de vida, del sedentarismo, del tabaquismo. Todo eso es lo que realmente nos compromete y son riesgos cardiovasculares severos. Pero solamente miramos. Entonces, insisto, en la parada del colesterol también se publicó una revista, en definitiva, que decía, la inflamación de bajo grado, deficiencias nutricionales, el número y tamaño de esas partículas de colesterol, y no solamente fijarnos en las mismas, siempre, la calidad de los lípidos de la dieta y el colesterol y las vesículas extracelulares también están detrás de ese riesgo cardiovascular. En otro estudio también aparecía el estrés crónico y el sedentarismo como grandes favorecedores de ese riesgo cardiovascular. Por tanto, lo que necesitamos son cambios a nivel poblacional para promover una buena salud cardiovascular. Los cambios sociales y las influencias comerciales han generado un entorno insalubre, de modo que los estilos de vida que llevamos hacia adelante son ya de per se malos y es un asunto que lo vivimos día a día. No hacemos una dieta, ni hacemos una actividad, ni tenemos el descanso necesario para llevar una buena vida. El reto de las autoridades, desde los ministros de Sanidad hasta la propia OMS, pero también de los gobiernos, de las comunidades y de los ayuntamientos, es garantizar que todas esas medidas poblacionales sean más saludables. En cuanto al tema de la barrera, nuevos tratamientos. Estos medicamentos, junto a las estatinas, demuestran una bajada radical del colesterol total y del colesterol malo. No hay duda. Son nuevas herramientas para luchar contra estas dos moléculas. Son fármacos que en general se inyectan. Hay dos modalidades ahora mismo en el mercado. Uno que se inyecta cada 15 días con anticuerpos monoclonales y otro que se inyecta cada 6 meses, que está hecho con tecnología de ARN. El coste por paciente y año supera los 5.000 euros. Este es el futuro que nos espera. Si vamos a tratar a la población sin riesgo con medicaciones que valen 5.000 euros cada una. Sin embargo, están todavía en estudio si tales bajadas tan radicales van a evitar infartos, van a evitar eventos cardiovasculares a medio o largo plazo. Para que tengamos una idea así esquemática de lo que nos podemos gastar en medicamentos en este país, de todo el presupuesto de sanidad, que son casi 100.000 millones de euros, casi 100.000, casi el 30% se dedica a medicamentos. Ahí está la cantidad del año 24. 27.730 millones de euros se destinan a medicamentos.
A recetas, aproximadamente 13.000 millones. Y a farmacia hospitalaria, aproximadamente 15.000 millones. También en este informe del Ministerio de Sanidad dice que el consumo de fármacos en 2024 ha subido casi un 5% en relación al 2023. El gasto per cápita por ciudadano de cada uno de los españoles es de aproximadamente 550 euros al año. Luego hay un estudio o unos datos que tengo, son más antiguos, son del año 21 en relación a la estatina, y ya en el 21 decían que 134 dosis por cada 1.000 habitantes se tomaban a diario. En Jerez, en ese momento eran 28.000. Teniendo en cuenta que vamos subiendo un 5% más o menos cada año, que hay una noticia aquí del país que les he recalcado donde dice que el consumo de pastillas para el colesterol no deja de crecer en España si estamos tomando demasiada, y dice que en la última década ha subido el 50% el consumo de colesterol, pues no me equivoco si digo que en Jerez podemos estar tomando 30 o 35.000 jerezanos todos los días estatinas. Y si atendemos a un experto, un señor catalán llamado Laporte de apellidos, este hombre es farmacovigilante, ha trabajado en la OMS, su misión como farmacovigilante es observar un medicamento en el paso del tiempo y valorar si ese medicamento realmente merece la pena que esté en el mercado. A veces se retiran porque dan muchos efectos secundarios o porque no se consiguen los objetivos, ¿eh? Ese es su trabajo. Bien, este señor luego trabajó en el gobierno de Cataluña, en sanidad también, y una persona con reconocido prestigio. Bien, este hombre dice que en Cataluña, que es la sociedad que él más conoce, toman medicaciones para el colesterol 900.000 habitantes, pero realmente estarían obligados a tomarlas porque son enfermos cardiovasculares, porque tienen riesgo alto 150.000. Estamos multiplicando por 6 en la necesidad de un medicamento. Bien, entramos en la miopía. Como tenemos la vista puesta en un sitio, no estamos viendo claramente lo demás. Y aquí se trata de enfrentar estrategias poblacionales frente a la estrategia de la medicalización individual. El argumento crítico, ¿cuál es? Que si priorizamos medicamentos, pues desplaza la atención, el tiempo, los presupuestos de las políticas poblacionales. Si yo todo lo invierto en atender al sujeto, le quito tiempo a la población. Y actuar sobre la población sí ha demostrado que es eficaz y que tiene mejores resultados que trabajar sobre el individuo. ¿Cómo se puede trabajar sobre la población? Por ejemplo, revisando la fiscalidad de los alimentos cardiosaludables. Si yo creo que la población coma bien y no se intoxique con alimentos ultraprocesados, pues tendré que poner los alimentos de primera necesidad, frescos de temporada, etcétera, etcétera, a IVA cero, o incluso con un copago si fuese necesario, ¿no? Regulación de los alimentos. Como ministros, como gobiernos, prohíbo que en la industria agroalimentaria se empleen una serie de sustancias que sabemos que producen riesgo cardiovascular. Y ahí estamos hablando de un exceso de azúcares, un exceso de grasas del tipo trans, como las margarinas, que sí se saben que tienen una afinidad y son realmente impactantes, ¿eh? O un urbanismo activo. Jerez no lo hace mal. Jerez tiene muchísimos carriles bici para que la gente pueda practicar bicicleta, tiene muchas zonas verdes, tiene muchas zonas para pasear, tiene muchos parques de estos con aparataje para que, bueno, podamos movernos, que es donde realmente tenemos que hacer la incidencia. Porque la prioridad debe ser maximizar intervenciones de bajo costo y de alto impacto, como son todas estas. Trabajar sobre la dieta, sobre la actividad física, sobre el tabaquismo, sobre el control del estrés, sobre reducir esos alimentos que nos hacen daño. Y reservar las terapias de alta intensidad, esos medicamentos futuros que van a salir a los casos que realmente lo necesiten. La crítica científica general no niega la eficacia de los fármacos hipolipemiantes, sino cuestiona ese uso reflejo de ser tan masivo la dispensación, visto que el costo es alto y el beneficio es modesto. Así que el verdadero motor del cambio debe estar en la prevención antes de llegar a la consulta de atención primaria, antes de que lleguemos al médico donde hay que actuar.
No obstante, si alguien dice, no, no, sí, vale, muy bien, pero yo también tengo necesidad de controlar mi colesterol y yo quiero hacer una dieta que a mí no me disparate el colesterol. Bueno, pues ahí tenemos alimentos que se sabe que tienen actividad sobre el colesterol. Hablando de cereales, tenemos a la avena y a la cebada, que reducen la absorción del colesterol malo a nivel intestinal, por ejemplo. O tenemos las legumbres, que hacen lo mismo, y además favorecen el transporte y el metabolismo de las grasas. Tienen una acción antiagregante, plaquetaria y antioxidante sobre esa molécula de colesterol malo. Las frutas y verduras, que también reducen la absorción intestinal. Hasta ahora, si somos poco avispados, es la fibra realmente lo que es capaz de reducir el impacto de esa absorción del colesterol a nivel intestinal. Nombro el aguacate porque además de ser una fruta o una verdura, pues tiene una grasa muy saludable, ¿no? Simplemente tomar ajo, con ese efecto anticoagulante que tiene y de antiagregante plaquetario y de reductor del colesterol, podría ser una buena estrategia para mantener buenos niveles de colesterol. No digo por debajo de 200, digo buenos niveles de colesterol. El efecto, con 3 dientes de ajo al día, ya obtenemos efectos beneficiosos a través del ajo. Los frutos secos, todos conocemos a las nueces, contienen omega 3, fitosteroles, reducen el colesterol. ¿Cuántas? 4 o 6 nueces al día, pero hay que ser constante. Los aceites vegetales, como nuestro aceite de oliva, con el ácido oleico que tiene la vitamina E, los fitosteroles, todo eso beneficia el metabolismo de las grasas. Y, por supuesto, los pescados azules, que reducen los triglicéridos, aumentan la vasodilatación arterial, reducen el riesgo de trombosis y es protector cardiovascular. 2-3 raciones a la semana de aproximadamente 140 gramos de pescado azul serían suficientes. Siempre se nos viene a la cabeza el salmón como el pescado por excelencia como omega 3. Y no, la caballa gaditana de nuestra bahía tiene más omega 3 que puede tener el propio salmón, y está aquí al lado. Hay alguna imagen de alimentos que tienen, y luego existen complementos. Yo digo, ya quien quiera, digamos, tratar de luchar para que tampoco... Yo no apuesto a que tengamos el colesterol por encima de 300, de 400, de 500. Eso sí es una locura, pero tampoco por debajo de 200, por favor. Complementos, el resveratrol, que procede de la uva negra, la levadura de arroz rojo, que es un tratamiento que se utiliza al nivel de la naturopatía, pero bueno, esto es como las estatinas, lo único que son de origen, digamos, más natural que la propia estatina, pero el mecanismo de acción de la levadura de arroz rojo es muy similar al de la estatina. Luego tenemos los estanoles y estenoles, que se añaden a esas bebidas que nos ayudan a reducir hasta un 10% el colesterol en 15 días, según dice la publicidad televisiva. Luego tenemos los complementos de omega 3 fuera del pescado, que son concentrados de DHA y de EPA, que tienen un efecto cardiovascular y antioxidante y antiinflamatorio muy importante, ¿no? O tenemos fibra, la más selecta es la lignina, que está también muy asociada a la bajada de colesterol. ¿Y qué es lo que dice la Fundación Española de Sociedades, que aglutina a todas las sociedades científicas de nutrición, de alimentación y de dietética? Dice que el colesterol presente en los alimentos debería de ser una cuestión por la cual no deberíamos de preocuparnos. También dice el informe del Comité Asesor de las Guías de Alimentación. Nosotros seguimos las guías de alimentación alimentaria de Estados Unidos. Ellos van a la cabeza y lo que allí se dice se renuevan cada 5 años, luego se traslada y llega al resto del mundo. Pues el Comité de Asesor de estas guías de alimentación plantea no poner límite alguno al consumo de grasas en la dieta, sí a la calidad de la grasa. No vale cualquier grasa. Si la grasa es buena, usted puede consumir la que usted necesite y la que usted quiera. Por tanto, miremos la calidad más que la cantidad. Y también esa moda que hubo hace tiempo, y cada vez se ve menos, de reducir las grasas para tratar de luchar contra la obesidad, se ha visto que eso tampoco funciona. Por lo tanto, no debería de aconsejarse el limitar las grasas cuando hay un riesgo, cuando queremos perder peso. De ese mismo informe de FESNAT, saqué esa cosita que aparece en color salmón, para que veáis. Hemos hablado del aceite de salmón, no del salmón, del aceite de salmón, y tiene
una cantidad de colesterol tremenda. ¿Eh? O el aceite de hígado de bacalao también tiene una cantidad de colesterol tremendo. Y son alimentos que estamos usando para combatir la enfermedad cardiovascular. Ya la naturaleza nos está diciendo que, aunque esto tome un alimento que le va a ayudar a esto, tiene colesterol, porque quizás no sea el colesterol en exclusiva lo que aumenta ese riesgo cardiovascular. Esto por si alguno tiene el colesterol un poquito por encima de lo normal y se quiere ir tranquilo de aquí. Hubo un estudio que se hizo en Corea con 12 millones 800, más de 800.000 coreanos, todos adultos, distintas franjas de edad y distintos sexos, por supuesto. Se hizo un estudio de un seguimiento durante entre 9 y 13 años, porque empezó en el año 2001 y acabó en el 2013, por eso fueron incorporando poco a poco. Los que estuvieron menos tuvieron 9 años de seguimiento, entre 13 y 9 años. 700.000 mueren en el camino. Bien, la asociación que hace este estudio es la siguiente, hace una curva en U, o sea, ven la gente que más muere cómo tiene el colesterol. Y resulta los que lo tienen el colesterol en los extremos mueren más que los que están en la parte media. La parte media, el estudio estima que los que tienen el colesterol entre 210 y 249 miligramos por decilitro son los que mueren por todas las causas. Por cualquier causa, enfermedad cardiovascular, ictus, cáncer, etcétera, etcétera, etcétera. Salvo excepciones con los chicos, con los chicos jóvenes. En el caso de los varones, de 18 a 34 años hay unas cantidades más reducidas, pero si os dais cuenta, salvo las chicas menores de 34 años, todos el colesterol mejoran o mueren menos los que están por encima de 200. Una estrategia cardiovascular inteligente y proporcional al riesgo sería trabajar sobre las estrategias poblacionales, invierto poco, pero sobre muchísima gente y obtengo un gran beneficio. Luego hace una prevención primaria optimizada valorando qué factores de riesgo existen en la persona y si realmente esa persona es competente para o no para tomar el tratamiento que se le pueda prescribir. Y luego una terapia de altísima intensidad en personas que realmente tengan riesgo de padecer este tipo de eventos. Y para concluir, pues el itinerario que respaldan todas estas guías de las que está hablando y todos estos estudios, los que me he estado más o menos fundamentando para frenar esta deriva de enfermedad cardiovascular, porque una cosa también observé entrando, lo que pasa es que no la he traído porque eran imágenes, no conseguí datos más actuales, eran imágenes de años 90, 80, 2000, 2010, 2000, hasta el 2020 más o menos. Y todas las gráficas que había sobre enfermedad cardiovascular, prácticamente todas se mantenían en la misma línea. No había un gran descenso. Porque tú dices, bueno, estamos desde los 80 sometiendo a la población a tomar un medicamento para bajar el colesterol y hemos visto que hemos bajado el colesterol y hemos bajado la enfermedad cardiovascular. Oye, chapó, aquí hay que descubrirse. Pero cuando vemos que estamos tomando todos tantas estatinas y la enfermedad vascular ha bajado muy poquito, bien, ¿qué itinerario siguen? Pues que tengamos una buena dieta, una dieta llena de verduras, de legumbres, de fruta, de grano integral, de semillas, de frutos secos, de grasas saludables y de proteína de la mejor calidad que podamos. Y si es posible fresco, de temporada, de proximidad, y así cada vez nos vamos acercando un poco más a nosotros. Minimizar los azúcares añadidos, las grasas trans. Las grasas trans son las grasas que proceden de aceites, pero que son sólidas. Por ejemplo, la margarina. La margarina está hecha con aceites, pero la han solidificado. Cualquier aceite que se hace sólido ya se convierte en una grasa saturada y en este caso en una grasa todavía peor, que es una grasa trans. Entonces, siempre que veamos una etiqueta en la composición de un alimento que compremos que lleva grasas trans o lleva grasa parcialmente hidrogenada o lleva grasa hidrogenada, sospechemos que eso, en definitiva, son grasas trans. Promover la actividad física de un modo regular, sabiendo que además los ejercicios de cardio y de fuerza mejoran la sensibilidad de la insulina, control del peso y del perímetro abdominal, tener un buen sueño y que además sea reparador,
hacer una buena gestión del estrés y, por supuesto, si eres candidato, porque tienes que tomar la medicación, cumplir con tu medicación y acordar con tu médico especialista los controles que tengas que hacer para ver si esa medicación está haciendo su efecto y estamos consiguiendo o se consiguen los objetivos que se persiguen. Bien, eso es todo lo que os quería contar. No sé si os he confundido más de lo que ya veníais, si he aclarado alguna duda. Sí, usted dirá esto, pero a mí me da mucho miedo de que me pueda dar algo. Si alguien tiene alguna duda que yo pueda en algún sentido aclararle. Una pregunta muy cortita. Que el tema de cuando hablan del colesterol hereditario en mi Sí, familia, ¿eso es real o eso depende sí, cada eso uno de sí. la alimentación? Viene de familia también, Lo que se llama el colesterol congénito. Y congénito. además hablamos de cifras muy altas. ¿Eh? Lo que he leído, pero cuando hablamos de estudios científicos siempre tenemos que intentar pues irnos a revisiones científicas o a metaanálisis. ¿Qué son esos? Pues son muchos estudios que coinciden en decirte una cosa. Entonces, no solamente la opinión de uno, sino la opinión de muchos. Siempre tiene mucho mayor peso, ¿no? Entonces, he leído algún estudio, lo que pasa es que no era un estudio tan sólido, que decía que había poco riesgo cardiovascular en ese tipo de colesterol. O sea, que el colesterol podía estar muy alto, pero el riesgo cardiovascular no, no era tan... era peor en la persona que sin tener esa patología congénita tenía el colesterol alto que quien lo tenía por naturaleza. ¿Hasta qué punto detrás de toda esa dependencia farmacológica están los intereses de las multinacionales y no nuestra salud? Se lo digo porque, atendiendo a su explicación, parece que no tenemos que tomar todos los días medicamentos contra el colesterol, a no ser que tengamos una cifra explosiva, digamos, ¿no? Bueno, vamos a ver. Ya tenemos una edad, algunos somos sanitarios, hemos estudiado cosas de salud y cuando nos tocó estudiar en nuestra época esto del colesterol, las cifras estaban en 290, como cifras normalizadas. Luego bajaron a 270. Luego que yo recuerde se pusieron en 250, de ahí a 220 y estamos ahora mismo en 200. Ya hay rumores de que lo quieren bajar a 180. Claro, cada vez que la industria o cada vez que se llega al acuerdo de bajar 20 miligramos, es que duplicamos el número de candidatos a la pastilla. Claro. ¿Y quién decida, quién determina cuál es la cantidad óptima de colesterol en sangre? Pues un grupo de expertos. Expertos que seguramente serán grandes doctores con todo su saber y su sapiencia, pero que desgraciadamente tienen conflictos de intereses, en la mayoría de los casos. Entonces, aunque sean recomendaciones de la OMS, dentro de la OMS, ese grupo de expertos, resulta que o están pagados por la industria o tienen acciones y obtienen beneficios de la industria y es el consenso entre ellos lo que determina lo que tenemos que hacer el resto de los mortales. Y hay conflictos de intereses. En el caso del colesterol, el señor Laporte denuncia que 9 de cada 10 lo tienen. Dice, y el que presidía el último comité de expertos, el que más. Y luego lo de las coincidencias. Oye, qué curioso que se publica en el año 58 un libro cuando ya desde el año 57, 56 estaban buscando medicamentos para bajar el colesterol. ¿Es coincidencia? Bueno, yo he visto lo visto y con la mala leche que hay en el mundo, y lo estamos viendo hoy, cada vez creo menos las coincidencias y a veces se trata de estrategias mercantilistas y económicas. El que te lo tengamos bajo nos va a matar. No, entonces lo tengan bajo, no lo vamos a matar. ¿Eh? Mira, yo participo en una asociación nacional de enfermedad del trabajo, de un grupo de toxicología, ¿no? Y hay muchísimos tóxicos, muchísimos, algunos altamente cancerígenos. Pero te dicen, bueno, sí, pero cada uno por sí solo, ninguno es tan dosis que mata. Y como no mata, por eso pueden prohibir. Pues así son las cosas. Pero bueno, pero me está envenenando, me está contaminando, hay una bioacumulación, hay un efecto cóctel entre todos los que me estoy tomando al cabo del día. Sí, pero bueno,
per se cada uno no hace nada, no es dañino. Pues aquí corre un poco lo mismo. Lo que pasa es que sí es cierto que tener los niveles de colesterol bajos, yo creo que uno corre más riesgo por tenerlos bajos que por tenerlos un poquito altos. Eso también es verdad. Porque también estudios, que no es que tengan una gran solidez, pero apuntan a que cuando el colesterol está por debajo de 170, hay muchos, digamos que la defensa frente al cáncer se va perdiendo un poco. Y hemos visto que tiene un efecto inmunodepresivo sobre el sistema inmunológico. O sea, deprime mi defensa. Por tanto, estoy más expuesto por tener el colesterol bajo a que yo pueda controlar una enfermedad. Bien infectocontagiosa, porque mi defensa está baja, pero también puede ser una enfermedad autoinmune. O puede ser un cáncer, porque todo eso está modulado por el sistema inmunológico. Entonces, claro, es muy difícil. Bueno, pero perdón por llegar tarde. Sí. Tenemos reunión de otra sección y quiero haber escuchado. Entonces igual pregunto algo que ha estado en el contenido, que espero no sea grabado o verlo. Bueno, yo por ejemplo tengo el colesterol siempre perfecto. El bueno alto, comía grasa, lo que quisiera. De repente llega la menopausia, cambio hormonal y el colesterol por las nubes. Simvastatina de 20, que me lo ha regulado, pero ¿hasta cuándo? Y luego también quería saber el suplemento que lo comentaste en las charlas en la calle Larga y aquí creo que también antes, de omega 3. Sí. Respecto al colesterol. El omega Gracias. 3, lo que sí evidencia, o hay evidencia de que baja los triglicéridos, más que el colesterol per se. Los triglicéridos, que también son una grasa en sangre que para tenerla en cuenta, pero tiene otros efectos de vasodilatación, de antiagregante plaquetario, que coadyuvan a que tenga cierto efecto sobre el colesterol. Vamos a ver, no tenemos que tener, es que yo entiendo que llevamos desde el año 58 con esta losa encima de colesterol, grasa y enfermedad cardiovascular. Y eso nos está calando y yo hablo muchas veces con los compañeros de trabajo y hay unas charlas que he dado, y dicen, sí, pero me meten mucho miedo. Y sí, y si no, y sí. Entonces, en eso yo creo que se vale un poco, en ese miedo que nos han metido. Los estudios de los coreanos que dicen, los que menos se mueren tienen el colesterol por debajo de 250 y por encima de 210. Eso es algo para tener en cuenta, ¿no? Recientemente, una conocida, no tengo una relación ni tengo una gran amistad con ella, pero una conocida, me he enterado, le dio un infarto, tuvo que ir al hospital, etcétera, y como estaba con este tema, pues le pregunté, oye, ¿de colesterol cómo dice? Yo me estaba tomando mi pastilla. O sea, que es posible que esa mujer, a la cual le ha dado un infarto, tuviese su colesterol en 200, o en 205, o en 195, ¿no? Y no ha evitado el infarto de miocardio. O sea, el colesterol bajo no es garantía de que vayamos a no tener un infarto. Controlemos el sedentarismo, controlemos el estrés, controlemos el peso, la actividad física, el sueño, todo eso va a incidir mucho más sobre tu enfermedad, sobre tu problema cardiovascular que las grasas en sí. La inflamación crónica de bajo grado. Esa inflamación que tenemos por dentro, que nos está arruinando la vida. Esas son las cosas por las que habría que apostar en controlar, vigilar, y si el médico te manda una statina, que no sea simplemente porque tenga el colesterol alto. Si no sea porque el colesterol alto, porque usted no hace ejercicio, porque usted tiene mucho peso, porque usted tiene varios factores de riesgo que hacen que usted tenga que tener el colesterol más controlado. En tu caso, estoy viendo, no estás obesa, no sé si haces mucha o poca actividad física, pues igual no era necesario darte la statina, porque se te puso en un momento determinado, mientras que tu cuerpo se adapta a tu nueva situación, que es tu menopausia, porque esté en 270, ¿no? Eso es otra cosa, el de por vida, claro. Y un poco argumentando lo que decía, mira, salvo la cirugía, la traumatología, las enfermedades contagiosas, ahí yo me descubro, entre un tío con una septicemia y sale vivo a los 4 días, los curan.
Tú tienes una pierna destrozada y la cirugía lo rehace nuevo y lo pone nuevo. Chapó. Ahora muchas especialidades lo que hacen es cronificar la enfermedad. Y eso de por vida. Una hipertensión de por vida. Mire usted, yo he tenido una situación vital que a mí me ha disparado la tensión arterial. Porque yo soy persona y tengo emoción. Y la tensión es muy emocional. Puede que pase eso y mi tensión vuelva abajo. No, de por vida. Y entonces, claro, mira, el otro día leía, soy enfermero del trabajo, ¿no? Y leía un artículo que decía, no se aconseja hacer reconocimientos médicos rutinarios en los trabajos. Sí, la cosa es todo lo contrario, ¿no? Que estemos más vigilados. Decía, no, porque mira, una chica joven, sin ningún problema de salud, va a su rutina de reconocimiento médico y de pronto, uy, tiene usted colesterol alto. Bueno, pues ya está, la pastillita. Claro, ¿qué le pasa? Que al mes siguiente va al médico, ¿cómo va el colesterol? Está mucho mejor. Pero mire usted, tengo unos dolores en las piernas, porque tiene ese efecto. Lo estoy haciendo una hipótesis, ¿eh? Pero vamos, que más o menos lo que me venía a decir aquel artículo. Bueno, pues nada, se toma usted un antiinflamatorio y le quitamos el dolor muscular. Ah, muy bien. Va al mes siguiente, ¿cómo va usted del colesterol? Muy bien. ¿Y el dolor muscular? Muy bien. Pero el estómago lo tengo regular. Se toma usted un omeprazol. Y una chica que aparentemente estaba sana, de pronto se está tomando 3 pastillas y de por vida. Tenemos una capacidad de autocuración nosotros mismos que la estamos anulando con tanta pastilla. Perdona, yo Sí. también he llegado tarde, disculpa, teníamos ahí una reunión. Cambiando un poco el tema, el colesterol y la transversabilidad de la sociedad es así, es decir, depende la renta, depende el lugar donde vivas, depende todo lo que socialmente afecta a la economía de una familia. Afecta, es decir, a mejor renta, mejor Claro, colesterol, claro. o a mayor renta, mayor colesterol, ¿cómo funciona Mira, toda esa transversabilidad? había por ahí Gracias. un señor que decía que la enfermedad depende muchas veces del código genético, ¿verdad? Pero fundamentalmente depende del código postal. ¿Eso qué significa? Que alguien que vive en un barrio deprimido, con pocos recursos económicos, pues no se podrá alimentar de una buena verdura, de un buen pescado y de una buena carne. Y al final, ¿a qué recurre? Al alimento barato, que es el ultraprocesado. Si yo tengo 3 niños que darle de comer y 3 manzanas me cuestan el triple que 3 yogures, bueno, por decirle yogures, pues chicos, le compro 3 yogures, aunque sean mucho menos saludables que las 3 manzanas. Y eso lo extrapolas a todo, ¿eh? Al confort de la habitabilidad, a las relaciones humanas y, por supuesto, a la dieta. Y claro que sí, que tiene mucho que ver. Y cuanto más nivel de... Mira, en España, por ejemplo, cuanto mayor es el nivel adquisitivo, la gente sufre menos de obesidad que cuanto menor es el nivel adquisitivo. Yo trabajé por suerte, porque al final la experiencia me gustó, algunos años en Ceuta, iba mucho a Marruecos y estaba totalmente tergiversada su realidad. Allí el que tenía poder era gordo, tenía dinero y podía comer mucho y por eso estaba muy gordo. Y la gente pobre estaba muy, muy delgada. Todo lo contrario que aquí, ¿no? Pero también la influencia social, lo que es la epigenética, lo que rodea al ser humano, no solamente, nosotros no enfermamos solamente por la genética, sino por lo que es la epigenética, todo lo que nos rodea. Y ahí ya entramos en mis convencimientos, incluso a veces religiosos, morales, todo lo que nos rodea, cómo vivo la vida, cómo me tomo la vida. Y la gente con mayor recurso económico tienen también más posibilidad de solución que los que viven en ambientes más precarios. Sobre el colesterol no te puedo decir, ¿eh? Pero probablemente lo tengan peor. Cuanto más pobre se sea, que cuanto más rico. Porque el que es rico va a comer jamón ibérico, que es cardiosaludable. El que es pobre va a comer jamón de York, del barato, que el 60% es carne, pero el 40% son azúcares. Entonces, así lo podemos extrapolar todo, ¿no? No sé si más o menos te ha aclarado la duda.
insistido mucho en el tema del cuidado del sueño. Sí. ¿Influye tanto en las desviaciones del colesterol? Vamos a ver. El sueño influye en todo nuestro... A mí algo que siempre... Yo soy un enfermero, bueno, aquí somos varios, ¿no? Pero tengo una concepción muy holística del ser humano. Desde hace mucho tiempo me metí en ese mundo del holismo. Somos cuerpo, mente, espíritu, somos todo a la vez. No somos un hígado que fabrica colesterol por un lado, ni un pulmón que respira por otro. Somos un conjunto. Y el sueño es el momento de restauración de todo ese conjunto, ¿vale? Entonces, si yo hago un buen sueño, yo restauro el conjunto al completo. Y entonces va a mejorarme todo, ¿eh? No digo que quien duerma bien no vaya a tener el colesterol alto, ni que quien duerma mal lo vaya a tener siempre bajo. Pero que cuanto mejor hagamos todo el entorno, que toda esa epigenética, actividad física, sueño, buena comida, buenas relaciones, tomarnos una copa de vez en cuando, disfrutar de la vida, todo eso va a hacer que ganemos salud. ¿Alguna relación entre los azúcares, las harinas y el colesterol? ¿Tiene alguna relación o...? Mucho. Sí, vamos a ver. Todos los que son azúcares refinados, y cuando hablamos de azúcares refinados, hablamos de harina blanca, arroz blanco, la patata cocida, ¿eh? Si previamente no han sido enfriadas, todos son, en definitiva, azúcares. Y el azúcar se une, está en el torrente sanguíneo, como tú sabes, pues tiene que llegar y tiene que nutrir a las células, etcétera, etcétera. Pero cuando hay un exceso de azúcares, se produce lo que se llama una caramelización. Y precisamente lo que se carameliza son las lipoproteínas de baja densidad, las LDL. Las lipoproteínas, el colesterol malo, es el que tiene mayor tendencia a la caramelización y a hacerse más, digamos, más denso, más pegajoso y es más fácil que se vaya adheriendo a las paredes. Por otro lado, también hay por ahí algunas teorías que hablan de que un consumo excesivo de azúcares daña la capa interna de la arteria, ¿no? Y claro, ese daño en la capa interna hay que, digamos, taponarlo con algo. Y es esa caramelización con ese colesterol, etcétera, lo que hace que eso se vaya taponando. O sea que el consumo de azúcares, bajo mi punto de vista, es lo peor que podemos hacer por nuestra salud. De hecho, nunca ha sido así hasta el año 58 con la publicación de Ancel Keys, que puso las grasas como las puso, y claro, si la sociedad en general dice tengo que consumir más grasas, menos grasas, porque me va a dar un infarto, al final, ¿qué comes? La proteína no todo el mundo está disponible, ni tampoco, y sabemos todos, que comer exclusivamente proteínas sea saludable. Al final, ¿qué te queda? Tomar carbohidratos. Pero no de la verdura ni de la fruta, sino a veces de lo barato, ¿eh? Del almidón. Bueno, yo os agradezco mucho la presencia, la asistencia, espero que os haya gustado, que, bueno, en cierto modo haya aclarado algunas dudas. No quiero invitar a nadie a que haga borrón y cuenta nueva en su vida. Si alguno tiene una decisión que tomar respecto a esto, la tiene que consensuar con su médico. Su médico prescribe y su médico desprescribe. Lo que sí tenemos que ir a veces, tenemos que ir al médico y decir, mire usted, ¿cuánto riesgo cardiovascular tengo yo para que me tenga que estar tomando esto? Y hasta qué punto discutir con él la necesidad de tomarlo o no tomarlo. Yo he tenido enfrentamientos con mi doctora, muchos, sobre este tema. Ella insistía y yo decía, bueno, dame un cuartelillo. Nunca bajé de los 200, ya te digo que no. Pero bueno, al final la terminé convenciendo. No, le decía que simplemente por tener colesterol alto, a mí no me era una justificación para tomar este tipo de medicación, ¿no? Cada uno debe hacer una reflexión interna y consultar con su médico. Muchas gracias.